Hola, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan hoy día presencialmente y también a todos quienes están acompañando esta actividad a través de la plataforma Zoom. Sean todos muy bienvenidos, muy bienvenidas. Nos reúne hoy día la actividad denominada Sigue siendo eficiente el arbitraje, costos, duración y control judicial bajo escrutinio. Quiero agradecer muy especialmente hoy día, ya van a ser introducidos todos los panelistas, pero quiero partir saludando y agradeciendo a Jorge Chenque y a Nicolás Prado y también al equipo del estudio SLBZ, quienes muy generosamente se han acercado a la facultad para proponernos realizar por primera vez un curso abierto sobre arbitraje comercial, doméstico e internacional. La facultad tiene una amplia gama de programas, magíster, diplomado, pero una muy amplia gama de cursos y entre las temáticas de los cursos que nosotros abordábamos hasta el día de hoy, el arbitraje no era uno de ellos. Así es que quiero de verdad agradecer el tiempo, el cariño, la generosidad con la que Jorge y particularmente también Nicolás, ¿cierto?, han trabajado estos últimos meses para presentar este curso a nuestra comunidad. Así es que desde ya los dejo cordialmente invitados a todos quienes quieran, ¿cierto?, sumarse a este curso que comienza en el mes de junio y que hoy día nos brinda en el contexto de la difusión de este curso esta charla que tiene también aquí a dos grandes expositores, ya los va a introducir Jorge, pero quiero saludar muy cordialmente a don Álvaro Ortúzar y a María José Poblete, quienes también con mucho cariño, ¿cierto?, han aceptado esta invitación y la generosidad de compartir su tiempo y el conocimiento con todos quienes nos acompañan el día de hoy. Así es que, sin más, espero que esta actividad sea muy provechosa, que les deje conocimientos e inquietudes, ¿cierto?, para que las podamos también continuar resolviendo juntos cuando comencemos nuestro curso. Me imagino que Jorge también hay un poquitito, les va a contar también algo de cómo están pensando abordar este curso de una manera que combina, ¿cierto?, teoría y también mucha práctica. Así es que, sin más, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y espero que esta actividad sea muy provechosa para todos ustedes. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias a todos los presentes, a todos los que están ahí online asistiendo a esta charla y especialmente muchas gracias a María José y a Álvaro por su presencia aquí. Se los voy a presentar, aunque probablemente ninguno de los dos requiere presentación. María José es abogada de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho Internacional de Negocios de la ESSEC de París. Está habilitada para el ejercicio de la profesión tanto en París como obviamente en Chile. Cuenta con una experiencia importante en materia de litigios arbitrales nacionales e internacionales, incluyendo a la CIADI y a la Cámara de Comercio Internacional. Trabajó durante algunos años en Francia, en Freshfield, como justamente dentro del equipo latinoamericano a cargo de los arbitrajes y particularmente defendiendo a inversionistas extranjeros. Luego volvió a Chile y a partir de esa época trabajó también con la señora Olga Feliu, quien probablemente todos conocimos y ella se dedicaba también a los arbitrajes nacionales e internacionales. Actualmente ella es árbitro forma parte integrante de la nómina de árbitros de la Cámara de Comercio de Santiago y se desempeña como gerenta legal corporativa de la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE. Don Álvaro Ortúzar es un abogado conocido de la plaza, un árbitro conocido por todos los que nos dedicamos al arbitraje y a los litigios. Él es abogado de la Universidad Católica y desde los inicios
del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, forma parte de la nómina del cuerpo arbitral de esa institución. Es socio fundador de la empresa que hoy día lleva el nombre de Ortúzar, Vergara y Bech, antes Ortúzar y compañía. Ha sido reconocido en varias ocasiones por todos los rankings de abogados que conocemos, probablemente Chambers, Legal 500, Leaders League, Best Lawyer. Eh, Además de formar parte, como les decía, de la nómina de árbitros de la Cámara de Comercio de Santiago, también forma parte de la nómina de árbitros del CIAM. Académicamente hablando, ha sido profesor de Derecho Civil en varias universidades, en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, en esta misma casa de estudio, en la Universidad Gabriela Mistral, también de Derecho Privado Internacional, de Libre Competencia. En fin, tenemos simplemente dos invitados de lujo, así que verdaderamente les agradezco que estén aquí. Nicolás Prado, que está aquí a mi lado, es también abogado. Él estudia en la Universidad de Diego Portales, es magíster también en Derecho Privado en arbitraje, es socio de nuestra oficina de abogados, así que también, Nico, te agradezco que estés aquí. El sentido de esta conversación, tal cual como ya lo decía Carlota, es que conversemos respecto de la eficiencia del arbitraje. Es decir, tratar de interiorizarnos, discutir y debatir y dejar ideas planteadas sobre lo que es un arbitraje verdaderamente eficiente, tanto desde el punto de vista nacional como desde el punto de vista internacional. Y para eso, María José, me gustaría partir preguntándote en una conversación distendida. Al final espero que hayan preguntas, así que los últimos 10 o 15 minutos los vamos a dejar para eso. Pero en el rol que tú desempeñas, hoy día tú eres gerente legal de una de las empresas importantes, después de la empresa minera probablemente de una de las empresas más importantes en el contexto nacional, en términos de contrato, en términos consecuencialmente de conflicto. Y en ese contexto, en ese rol, eh, ¿cómo ve una empresa como F, de las características de F? ¿Cómo ve una empresa o cómo entiende una empresa como esa que el arbitraje es efectivamente una herramienta eficiente en la solución de sus conflictos? Mm. Primero, Jorge, te quería agradecer la invitación y a todos los que están hoy día también por darse el tiempo de escucharnos. Fue bastante generosa tu presentación. Yo, Perdón, voy a interrumpirte una sí. sola cosa. Se me olvidó decirte que además es escritora, que eso es como la guinda de la torta. Cierre paréntesis. Eso es lo que más me gusta. Eh, para decidir, una empresa como F tiene una serie de particularidades. O sea, es una empresa del Estado que fue creada, una empresa pública creada por ley. Están las empresas públicas creadas por ley, las empresas públicas que son sociedades anónimas. Las creadas por ley tienen una particularidad que es que forman parte de la administración del Estado. Entonces, para responder tu pregunta, me voy a tener que dar una vuelta, pero que quizás va a servir para todo el resto de la conversación, porque es la cancha en la que nos movemos las empresas públicas, y además no se puede hablar de todas las empresas públicas, depende de cada una de las empresas públicas. Y F, desde hace ya décadas, está enfrentando grandes proyectos, y estos grandes proyectos finalmente se han ido concretizando desde hace ya, yo diría que 3 gobiernos, que el plan de duplicar la carga, triplicar los pasajeros, ha sido un plan de la empresa y eso ha significado tener enormes proyectos de inversión. Hoy día hay más de 5.000 millones de dólares en proyectos de inversión. Hay 2 proyectos enormes que están, se ve que juntos hacen más de 2.500. Son proyectos gigantescos, muy complejos, por una empresa que los desarrolla una empresa que tiene muchas particularidades, porque una empresa como EFE, empresa del Estado, empresa pública creada por ley, que pertenece a la administración del Estado,
tiene una realidad muy particular. Por una parte, si ustedes ven lo que dice la Constitución Política de la República, dice que el Estado, para poder actuar como empresario, tiene que tener una ley de quórum calificado que lo autorice. Y para que en esos casos las empresas deben actuar bajo el derecho común. Para que no se le apliquen las normas de derecho común, tiene que haber una ley de quórum calificado que lo autorice. Entonces, hacia afuera, así con los terceros en la ejecución de sus contratos, F está regido por el derecho común, salvo en lo que la ley orgánica de F establece y se aplica supletoriamente la ley de sociedades anónimas, en fin. Pero hacia adentro, porque forma parte de la administración del Estado, también somos considerados una empresa pública que tiene que estar sujeto al control de la Contraloría General de la República, a los principios de legalidad, de eficiencia, de eficacia en el gasto público, que se nos aplica la probidad, se nos aplica el capítulo 7 de la ley de compra. Entonces es un mundo bien particular, es un mundo, somos unos animales extraños y cada uno tiene sus propias particularidades y entonces se entiende que por esta manera en que hay una parte de la doctrina importante que considera que porque la manera en que está regulada o establecida la posibilidad del Estado de formar parte, o sea, de participar con actos de comercio, ejercer actos de comercio a través de sus empresas públicas, la arbitrariedad, no es lo mismo, está garantizada en todos sus aspectos. Pero la ley de F tiene una limitación y establece que para comprometer cualquier asunto tiene que haber autorización previa del directorio. Entonces, en esas reglas nosotros nos movemos dentro de F y con todas las limitaciones presupuestarias que significa que nos relacionamos con el Estado a través del Ministerio de Transporte, somos una glosa del presupuesto, en fin, o sea, tenemos una serie de limitaciones también en todo el manejo presupuestario de inversiones. Entonces, al momento de decidir si conviene o no conviene ese arbitraje. Al momento de plantearse una posibilidad de ir a un arbitraje, no es igual que en una empresa privada, porque tienes una serie de particularidades. Y sin embargo, es muy útil yo creo, para una empresa como F, que está enfrentando esta situación que yo les explico con este nivel de desafío y de proyectos, tener todas las herramientas sobre la mesa. Y cuando eres una empresa tan particular, no eres como un retail, por ejemplo, que pueden haber muchas competencias. Hay muchas empresas que se dedican a esto. ¿Cuántas empresas ferroviarias existen? ¿Cuántas empresas compran trenes? ¿Cuántas empresas instalan rieles? Son muy pocas. Entonces la realidad de nosotros es una realidad, formamos parte de un universo, de un ecosistema, de un mundo en el que sabemos además la importancia que tiene una empresa como nosotros, con la espalda que tiene, también con este peso burocrático que llevamos las empresas del Estado, porque hacia adentro somos empresas públicas y estamos regidas por... Entonces, el arbitraje para ciertos casos siempre tiene que haber una autorización previa del directorio y cuando se discute si someter o no someter el arbitraje, tiene que ver con ciertas características particulares de ciertos negocios, de ciertos contratos. Por ejemplo, si quieres tener un contrato, los contratos que se han celebrado con estas licitaciones de los grandes proyectos que hemos tenido, consideran bases colaborativas. Y entonces la aproximación a los conflictos de estos contratos, que sabemos que van a ser complejos, que sabemos que van a tener conflictos, si es que hay conflictos, ¿cómo manejan los conflictos? Es la pregunta. Entonces, cuando tú piensas en contratos de este tamaño, que además están llamados a ser ejecutados en un plazo largo, ¿te conviene irte directo a la justicia ordinaria y no resolver los conflictos? ¿O te conviene más bien decir, sabéis que sabiendo que vamos a tener un montón de conflictos, cómo los vamos a ir abordando? Y en ese tipo de contratos, por ejemplo, se ha establecido cláusulas escalonadas con mesas ordinarias, extraordinarias, mediación y arbitraje finalmente. O si tienes, por ejemplo, contratos que están llamados a permanecer muchos años, no sé, por ejemplo, los contratos de acceso a la carga, los contratos de acceso a las vías para los porteadores. También tienen cláusulas de arbitraje porque son relaciones que están llamadas a durar mucho tiempo. Entonces, efectivamente, ahí la justicia ordinaria, a veces la empresa se plantea la posibilidad de someter sus conflictos a arbitraje, pero no es siempre ni es constante. Álvaro, y desde tu mirada, tanto como árbitro como litigante, em, ¿qué te parece? O sea, ¿cómo evaluarías o qué elementos considerarías para los efectos de definir si en realidad un arbitraje es
si es eficiente como herramienta de solución de conflictos. ¿No? Bueno, antes de contestar, en primer lugar, muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez por abrirnos las puertas esta tarde. En realidad es un honor. Yo creo que para todos nosotros estar acá. Yo tuve ocasión de ser profesor de la Facultad Adolfo Ibáñez cuando recién se creaban los cursos de empresas familiares. Imagínense ustedes, bueno, por un lado la cantidad de años, pero por otro lado lo interesante que era formar parte de un grupo que estaba creando derecho y que hoy día forma parte de un hábitat natural, conversar acerca de la sucesión de empresas familiares, sumamente interesante. Y gracias también a Jorge y a Nicolás por esta interesante invitación. Me voy a partir tomando por algo que decía la María José respecto de la participación de las empresas del Estado en arbitraje. Yo creo que EFE, que es una empresa muy importante, pero entiendo que, al igual que Metro, son empresas que responden al principio de subsidiariedad. O sea, prestan un servicio donde los particulares no son capaces de prestarlo. O sea, es muy difícil competir, ¿no es cierto?, con EFE, dadas las características que tiene, así como también lo es competir con Metro. Eso las sitúa en una posición muy especial, que yo creo que la María José tiene razón cuando dice que el directorio tiene que ver con mucho cuidado la forma como va a resolver los conflictos, porque está bajo un escrutinio distinto que el que estaría una empresa privada. Y en eso yo encuentro razón, que se tomen todas las medidas necesarias para que cuando el caso llegue a la justicia privada, que es distinto de la órbita pública, exista la certeza de que ese asunto va a ser resuelto adecuadamente. Y es a propósito de eso que entramos con tu pregunta. ¿Hasta dónde el arbitraje puede ser un mecanismo eficiente de resolución de conflictos? Yo creo que la respuesta evidentemente es que sí. El arbitraje presenta características en relación a los abogados que intervienen, en relación a los árbitros que intervienen, en relación a la calidad de su fallo. Es decir, los abogados que intervienen en el centro de arbitraje del CAM y en otros centros de arbitraje que existen en Chile, son abogados preparados. Me ha tocado ver y la verdad encontrar satisfacción en la forma como presentan sus casos, en la forma como los defienden, las pruebas que acompañan, etcétera. Y eso obedece en la práctica que al revés de la justicia ordinaria, los árbitros son personas que están participando activa y directamente en el juicio. O sea, el principio de inmediación es en realidad algo de todos los días. En segundo lugar, respecto a la calidad de los árbitros. O sea, la nómina que tiene el CAM como árbitro es una nómina que responde a una selección por mérito, ¿no es cierto? Por conocimiento, por experiencia y por una serie de elementos que dan certeza de que el árbitro va a ser una persona que va a conocer y fallar. Sin embargo, la institución del arbitraje y los fallos arbitrales están siendo objeto hoy día de ciertas amenazas que son tangibles y respecto a las cuales hay que hacerse cargo. Yo creo que Jorge nos va a preguntar un poco de esto, pero sin lugar a duda, uno de los elementos que más conspira contra la eficiencia del arbitraje es la revisión de los fallos por la Corte de Apelaciones a través del recurso de queja. Pero eso lo dejamos para un rato más, ¿no es cierto? Claro, ahora hay algo, María José, que comentaste que yo creo que vale la pena abordar como herramienta dentro de la solución de conflictos y quizás incluso previo al arbitraje, que es esto de las cláusulas escalonadas. Las cláusulas escalonadas finalmente lo que hacen es someter el conflicto a un proceso previo en el cual las partes se han puesto de acuerdo de manera de que antes de ir a la justicia, sea arbitral, ordinaria o la que sea, eh, se hacen intentos a través de técnicos, a través de cuerpos digamos, de cuerpos de peritos, en fin, para la solución de conflictos. Ahora,
¿te parece que eso, te parece que las cláusulas escalonadas es una alternativa más eficiente que la de someter derechamente el conflicto a un arbitraje? ¿O crees que es útil, digamos, desde la perspectiva del conflicto mismo, el sometimiento de este a este tipo de cláusulas? Eh, quiero hacer una distinción, porque tú hablas de cuerpos de peritos, como en la lógica del dispute boards, pero hay más escalonados incluso, incluso sin pasar por un cuerpo como este. Tú puedes entender que hay instancias de conversación y a mí me parece que son indispensables, fíjate, sobre todo cuando tienes contratos complejos y cuando tienes contratos a largo plazo, cuando tienes un universo en el cual se van repitiendo los mismos actores, no hay 27 vendedores de durmientes. No hay 50.000 empresas que instalen rieles o que pongan balastro, no sé, cosas súper precisas y que hacen ciertas empresas. Y lo que decía Álvaro, yo creo que uno tiene que tener conciencia también de la realidad, de la simetría que representa, por ejemplo, nosotros como empresa. Imagino que cualquier empresa grande también eh, le pasa lo mismo. Entonces yo creo que la aproximación al conflicto, para responder a tu pregunta, eso de las cláusulas escalonadas, al final es cómo nosotros vamos a enfrentarnos a los conflictos, a las diferencias. Además uno dice conflicto y suena como espantoso, pero si el conflicto es una cosa de todos los días en las casas, en las parejas, en el trabajo, en el metro, en todos lados, uno tiene problemas. ¿Y cómo los resuelve? Esa es la pregunta. Entonces, mientras más sofisticado el contrato, mientras más complejo y mientras más importante es la cuantía, más grande va a ser el conflicto y más grandes van a ser también los riesgos de las partes que están sometidas a este conflicto. Y mi experiencia al menos es que el aproximarse al conflicto desde el principio, o sea, incluso desde que escribes un contrato. Yo me acuerdo que había un profe que decía, da lo mismo el matrimonio, lo que importa el matrimonio es cuando tú te divorcias, ahí importa qué régimen escogiste para casarte, cuando estás casado no importa. Acá es un poco parecido, si uno piensa que el conflicto está latente, tienes que pensarlo desde que escribes el contrato, cuando ejecutas el contrato y también cuando conversas. Y a mí me parece que tratar de evitar de llegar a una instancia judicial, ya sea arbitral o de justicia ordinaria, debería ser siempre un objetivo. Y el hecho de tener distintas instancias, por ejemplo, nosotros hablamos de comisiones bipartitas en F. Entonces, antes de llegar a la justicia ordinaria, justicia arbitral, lo que sea, incluso cuando no hay mediación ni nada, eh, aparecen las cláusulas que primero tiene que haber un intento de conversar en una comisión bipartita, que son las mismas partes que se reúnen. No hay un tercero que decide o que acerca, las mismas partes se reúnen. Y dependiendo del conflicto, de la empresa puedo ir yo como gerente legal o puede ir el director del proyecto, van distintas personas, pero tú vas cambiando también las caras. Entonces se replantea el problema entre los que están hace mucho rato conversando que ya no se soportan probablemente y llega otro que llega con otro aire y yo creo que le hace bien a la empresa, le hace bien a todos los que... Porque el conflicto al final cuando llega a judicializarlo a veces no queda otra que judicializar y bueno, está bien, no lo demonizo tampoco, pero creo que hay un verdadero valor en ser una empresa colaborativa en el sentido más profundo y complejo de la palabra. Creo que lo más complejo es trabajar colaborativamente. Oye, para meterle un pelito en la sopa, solamente. Yo creo que las cláusulas escalonadas pueden también tener un efecto que no es tan positivo en la resolución, no llamemos de conflicto, llamemos de controversias, para hacerlo en un plano un poco más suave. Y es que en la práctica pueden llegar a interferir en la solución de un problema, eh, dependiendo de la naturaleza del problema de que se trate. O sea, si el problema dice relación, por ejemplo, con el incumplimiento de un contrato, o con alguna situación parecida a esa, con una indemnización de perjuicio, o con otro incumplimiento que sea igualmente grave, la cláusula escalonada puede que no sea útil, está pensada para temas más bien de carácter técnico, o sea, cuando personas de cierto nivel dentro de la compañía pueden conversar y ponerse de acuerdo, por ejemplo, en la estructura de una determinada riel, por poner un ejemplo de tu especialidad, o algo por el estilo. Pero si es obligatorio entrar en una aplicación de las cláusulas escalonadas cuando existe un conflicto que no va a ser resuelto a través de ese mecanismo, termina por interferir
¿no es cierto? Y aumentar los costos de la empresa. Entonces, es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Para por lo menos poder distinguir según el problema de que se trate. Es que me interesa lo que estás diciendo. Bien, Sí, porque, claro, yo creo que tienes toda la razón con cierto tipo de conflictos, pero esos conflictos cuando uno dice hay un incumplimiento contractual, pero cuando llegas a configurar este incumplimiento contractual importante donde en realidad no hay una posibilidad de entendimiento, si tú, yo creo, haces como esta ingeniería reversa y te vas para atrás, te das cuenta que partió con pequeños desencuentros. Entonces, si tú atajas la controversia, el conflicto, las diferencias desde el principio y te preocupas de cómo estás trabajando, de cómo te estás relacionando, cómo estás haciéndote cargo de ciertas diferencias, yo creo que puedes evitar que este conflicto llegue a ese nivel de animadversión que se produce cuando terminas en la, y sin perjuicio de que también pasa, yo creo que hay casos en que tú sabes que no hay ningún punto de encuentro y entonces tienes que abordarlo casi como una cosa burocrática y ahí estoy de acuerdo con este aumento de los costos cuando tú sabes que no va a haber ninguna posibilidad de acuerdo, que están en unas posiciones completamente distintas. Pero tengo la impresión que cuando pones la totalidad, el conjunto entero de los conflictos, es una porción solamente la que hay. Y hay un montón de otros conflictos que vas a terminar evitando con estas conversaciones cotidianas, incluso en estas, por ejemplo, mesas ordinarias. Están las mesas ordinarias de trabajo donde tú te juntas a ver qué es lo que ha ido pasando y cuáles son las diferencias que se han ido produciendo. Creo que hay una... Claro, ahora superada la cláusula escalonada, digamos, y llegando al arbitraje mismo, cuando yo pienso en eficiencia, no sé si les pasa lo mismo, pero yo pienso en especialidad, probablemente en flexibilidad, en tiempo, en costos. Y en ese sentido, quisiera saber qué opinan ustedes respecto de esto, o sea, de qué les parece a ustedes que le falta, le sobra al arbitraje desde el punto de vista de la eficiencia mirada desde esa perspectiva, desde la perspectiva del costo, del tiempo, de la especialidad. Porque mi sensación es que una empresa debiera privilegiar la especialidad del juez que va a resolver el problema antes de que sea un juez ordinario que le toca ver todas las materias que, como sabemos que ven. Pareciera que tiene más sentido que un especialista en materia de construcción sea el que vaya a conocer y resolver, porque se le va a hacer probablemente más fácil desde acceder a la prueba, entender la prueba y finalmente resolver el conflicto. Em, pero también eso tiene un valor, tiene un costo para la empresa, tiene un costo para las partes. Entonces, desde esa perspectiva, Álvaro, quizás cuéntanos qué te parece a ti, o sea, desde la perspectiva desde esa perspectiva de eficiencia. ¿Qué te parece a ti que hay respecto de hoy día en los arbitrajes en Chile y dada tu experiencia y tu casi condición de fundador del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, si es que has visto alguna evolución en ese sentido? sí. No, primero que nada yo creo que hay que aclarar que cuando el CAM designa árbitro para una determinada controversia, lo hace tomando en consideración el experticio del árbitro. Es decir, en aquellos casos, como tú pones el ejemplo de construcción, suele haber, o es en general, digamos, un árbitro que entiende de materias de construcción el que resuelve el conflicto. Lo mismo tratándose de minería o un problema de derecho civil, etc. Esa es la forma como el CAM distribuye. Ahora, no necesariamente, porque las reglas son así, aquellos árbitros que tienen más experiencia son los seleccionados para resolver ciertas materias. Y eso porque se trata de evitar, en definitiva, que un grupo chico de árbitros concentre la mayor cantidad de arbitraje. Y eso no es sano para el sistema. Entonces, es natural que el CAM vaya asignando árbitros en función más de sus especialidades, viendo también su competencia, viendo también su experticio, sus conocimientos, su trayectoria, su imparcialidad, etcétera. Pero yo creo que es bueno, mientras más árbitros competentes existan en Chile, mejor va a ser la justicia arbitral. Vamos a ver.
Y ahora desde el punto de vista, desde la otra vereda, desde el punto de vista de qué es lo que afecta a esta eficiencia, ¿qué crees tú que es lo que más eh, choca a este interés? Porque finalmente las partes, cuando se someten a la justicia arbitral, es porque quieren abstraerse de la justicia ordinaria. Evidentemente, parece obvio, pero y entrando en el tema que tú comentabas al principio, Álvaro, hoy día las partes, no obstante eso, sin embargo, igualmente se ven enfrentadas a una corte de apelaciones que más allá de las razones de fondo, pero que tiene competencia para revisar y volver a revisar lo que ha fallado un tribunal arbitral. Entonces, desde esa mirada, ¿qué te parece la eficiencia que pueda tener el arbitraje? A ver, vuelvo a decir, yo creo que el arbitraje sigue siendo un instrumento eficiente para resolver conflictos particularmente entre privados. Esa es una realidad. Otra cosa es que la eficiencia del arbitraje esté expuesta, pero por varias razones ocurre eso. En primer lugar, porque los recursos que proceden en contra de una sentencia arbitral, particularmente el recurso de queja, se ha desnaturalizado a tal punto que hoy día recurrir de queja contra un árbitro forma parte incluso de los honorarios profesionales, para decirlo con toda claridad. O sea, cuando hablamos de última instancia en la participación de los abogados, está también incluido el recurso de queja. Lo que significa que en alguna parte hay un incentivo para que el recurso de queja se interponga respecto de resoluciones judiciales. Pero desde el punto de vista de la eficiencia, ya podemos entrar al tema de los recursos, desde el punto de vista de la eficiencia, es malo que el juez tenga en mente la posibilidad de que su sentencia vaya a ser recurrida. Porque en la práctica, cuando eso ocurre, quiere decir que el juez toma resguardo, ¿cierto?, para evitar el recurso de queja. Y eso afecta algo que es esencial, que es la libertad del juez para estudiar una causa, formarse una impresión seria de ella y resolver conforme a lo que su criterio y su conocimiento le dictan. No pensando en que el día de mañana un juez que tiene una formación de tribunal ordinario pueda hacer en una revisión que bajo el pretexto de ser una revisión de carácter sancionatorio, en la práctica importa siempre recursos de apelación encubierto, cuyo lenguaje ha sido desnaturalizado al punto que donde había, digamos, su usía, su señor juez, hay en la práctica un verdadero delincuente al frente, que es la manera, ¿no es cierto?, de exorcizar al juez de alguna forma, pero al mismo tiempo de transmitirle a la Corte que ha habido aquí causales para una sanción de carácter disciplinario. Aunque todos sabemos que en el hecho, hemos compartido las estadísticas del CAM, cerca de un 70% de los fallos recurridos de quejas, lo que es una monstruosidad, pero solamente un 4% de esas quejas son acogidas. De las quejas que son acogidas, prácticamente ninguna, salvo una que yo sepa, ha ido al pleno de la Corte de Apelaciones. Y ninguna, y eso sí que es cierto, ha impuesto sanciones al tribunal, aún habiendo sido acogido el recurso de queja. Entonces, eso habla de que el procedimiento arbitral está expuesto a un examen discrecional de un juez superior, sin que exista en ese contexto un verdadero proceso. O sea, si hablamos de apelación, hay contraparte, hay alegato, hay vista la causa, hay sentencia fundada. Pero este mecanismo híbrido, en definitiva, lo que produce es una forma de entrar al fondo de un asunto sin que exista de verdad un conocimiento acabado de los jueces. O sea, es una revisión superficial, a mi modo de ver, no obstante que los fallos que la acogen han revisado el pleito completo, pero al final no lo hacen con la idea de una sanción en definitiva, sino que de una revocación por causa de fondo, es lo que yo he visto, por lo menos. A mí me gustaría hacer una pregunta a los dos, y en línea con lo que acaba de respondernos Álvaro. El año 2025 se hizo un estudio por el estudio White and Case y la Universidad Queen Mary, en el cual justamente se analiza este fenómeno, no solamente que pasa en Chile, sino también global, en el cual de alguna manera se analiza si es que el arbitraje sigue siendo un método de resolución de conflictos efectivo.
Y a propósito de lo que acabamos de hablar de los recursos, se identificó que muchas veces se acusa al árbitro de ser el culpable, ya sea de cómo se tramita el procedimiento, de que el arbitraje se extienda o de que los costos sean altos. Sin embargo, esta encuesta global arrojó como resultado que el principal culpable, llámese de este problema o de este diagnóstico, es en realidad cómo se comportan los litigantes. Y esto es justamente el no entender que no se está ante la justicia ordinaria y aún así llevar a cabo lo que se llaman prácticas adversariales. No entender el contexto en el cual están eh, litigando. Entonces, la pregunta para mí es, ¿creen ustedes que eso en realidad es algo que está pasando en el arbitraje y que ha afectado? Mm, Yo quisiera responder, eh, a mí me parece que es interesante lo que tú dices, Álvaro, respecto a la desnaturalización. Porque también por una parte, si tú quieres un arbitraje con una segunda instancia, lo puedes pactar. Y puedes tener un arbitraje con una segunda instancia y va a haber una apelación en toda su ley. Entonces, pero también parece ser, a mí por lo menos me resulta muy a contrapelo pensar que un árbitro puede fallar pensando que no tiene absolutamente nada ni nadie por sobre él. Me parece que un recurso de queja no desnaturalizado tiene que existir. No puede, y creo que como está redactado el artículo del COD, si uno lo aplicara tal cual está redactado, deberían haber sanciones, son para casos sumamente graves, tiene que estar fundamentado. Entonces, claro, para responder lo que tú estás preguntando, Nicolás, yo creo que tiene que ver con cómo todos nos comportamos, porque están los litigantes que desnaturalizan finalmente los recursos, y están también los jueces que fallan de cierta manera y deciden tomar decisiones entrando quizás a ámbitos que no estaban previstos, que fueran fallados de acuerdo a cómo está regulado el artículo del COD, donde está el recurso de queja, ¿me entiendes? Entonces creo que tiene que ver con una manera de hacer las cosas en nuestra profesión que quizás debería ser revisada, y tiene que ver con las universidades, cómo se enseña, tiene que ver con qué es lo que nosotros consideramos que es exitoso, qué nos parece que es admirable cuando somos estudiantes, qué nos parece que es admirable cuando somos profesionales. Entonces yo creo que es bastante eh, más cultural el cambio que solamente decir en realidad busquemos un culpable. El culpable es el árbitro, el culpable es el abogado, litigante, el culpable yo creo que somos todos. Oye, a ver, yendo derechamente a tu pregunta, entiendo que dice relación con la conducta que despliegan los abogados en los arbitrajes. Eh, eh, la verdad, por regla general, en los casos que a mí me ha tocado intervenir, sea como árbitro o como parte litigante en una controversia arbitral, mi impresión es que los abogados litigan honestamente. Y creo que es un orgullo, y sobre todo para las personas que están escuchando y viendo acá y que son más jóvenes, saber que el sistema arbitral chileno es un sistema en que los abogados contribuyen, por regla general, a la solución de los conflictos y contribuyen bien. Son preparados, son estudiosos, aportan sus pruebas, se defienden como gatos de espalda, pero lo hacen excelente. Esa es la impresión que yo tengo. Eh, pero llegado el momento del recurso de queja, todo eso tiende a desaparecer. Esa es la verdad. El árbitro se transforma en una especie de enemigo de ese mismo abogado que fue tan criterioso, tan inteligente y tan preparado, y en la práctica controvierte a la persona del juez en su actuación. Por lo tanto, se produce una separación brutal entre lo que fue el pleito y lo que va a ser al final del día la revisión por parte de un tribunal superior. Pero eso, mira, yo creo que hay que decir que estos son datos. O sea, por lo que estamos hablando acá y por el diagnóstico que podemos hacer de este asunto, no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, yo creo que es como hora de empezar a pensar y proponer qué se puede hacer, ¿cierto? Si me permiten ustedes un segundo, ¿qué se puede hacer frente a este problema de los recursos de queja indiscriminados, llamamos así?
Lo primero que a uno se le ocurre es dictemos una ley que termine con el recurso de queja. Sería estupendo. Pero no vamos a poder olvidarnos de que la jurisdicción disciplinaria, sobre todo los jueces ordinarios y arbitrales, está radicada en ciertos aspectos en la Corte de Apelaciones y finalmente en la Corte Suprema. Por lo tanto, eliminar el recurso de queja per se no contribuiría en nada si no fuese acompañado por una legislación que identificara en forma completamente clara cuáles son las causales que ameritan una sanción disciplinaria. Porque ocurre que entre el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil sí se refieren a las conductas de los jueces que pueden importar sanciones disciplinarias. El cohecho, la prevaricación, la falta de imparcialidad, la falta de preparación del juez, la falta del debido proceso. O sea, son causales que entre todos nosotros podemos, ¿no es cierto?, identificar en 5 minutos que sí son causales que justifican una sanción disciplinaria, que no se aplica. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando las Cortes de Apelaciones llegan a conocer de estos recursos y rechazan los recursos de queja, eso también es gratuito. Por lo tanto, una ley que identifique causales de recurso de queja, causales disciplinarias, que termine por rechazar el recurso, tienen que ir acompañadas de una sanción. Y por lo tanto, así como se le puede imponer al árbitro multa, se le puede obligar a devolver los honorarios, se le puede suspender del ejercicio arbitral o eliminarlo finalmente de la nómina en función de la gravedad de sus conductas, del mismo modo, para asegurar un equilibrio en el sistema, quien interpone el recurso de queja debe ser sancionado, si es que estamos hablando de una multa, no una sanción penal, para que nadie se escandalice, pero debe tener la correspondiente sanción o represión estatal por el abuso que hizo de este recurso. Por lo tanto, si esto funcionara equilibradamente, volveríamos un poco al espíritu que existió el año 96, cuando ustedes recuerdan, se modificó el Código Orgánico de Tribunales y se creyó que el tema de los recursos de queja estaba resuelto. Porque hasta antes de ese momento, todas las resoluciones jurisdiccionales eran recurribles de queja. Un auto, un decreto, una sentencia interlocutoria que no pone término al juicio, desde luego las que sí lo ponen y también la sentencia definitiva. Entonces los tribunales ordinarios se habían transformado en un verdadero saco de este tipo de recursos que eran miles de miles de miles, y entonces se redujo la aplicación o la interpretación del recurso de queja solamente a las sentencias interlocutorias que ponen término al juicio o a las sentencias definitivas. Y se creyó con eso que se limpiaba, en definitiva, la actuación de los abogados frente a la sentencia, porque sí era mucho más complejo atacar una sentencia dictada por un tribunal o por un juez árbitro, dada la importancia que se asignaba al cargo. Eso es lo que está hoy día un poco en veremos, que ya el recurso de queja volvió a desnaturalizarse, no existe ninguna sanción en la práctica, ni para el juez que cuando se acoge el recurso, ni para el abogado que lo pierde. Mira, compartiendo lo que dicen, hay algo que a mí me parece bien importante de abordar. Y es, finalmente, a mí, esto lo digo desde mi perspectiva, digamos, pero yo creo que tanto como parte, como en mi calidad de árbitro, me parece que parte importante de la eficiencia tiene que ver con el tiempo. Y evidentemente, por lo que estábamos conversando, los recursos, tanto el recurso de queja, fundamentalmente, lo que hace definitivamente es afectar esa eficiencia. Pero también, y antes de eso, comparto con lo que dice Álvaro respecto de la colaboración, que en general los abogados, es raro que haya un abogado que esté involucrado en un juicio arbitral y que incidente cualquier resolución, y eso como que se ha ido superando, y yo creo que en general los abogados entienden la sede en la que están y el lugar, digamos, donde están litigando. Pero sin perjuicio de eso, parte del tiempo, entendiendo, y yo estoy de acuerdo contigo, amigo José, que yo creo que no es bueno que el árbitro
crea que su fallo va a ser recurrible en la Corte Celestial exclusivamente, digamos, y no va a haber nadie más que lo pueda resolver aquí en la Tierra. Yo creo que es importante. Me parece que el principio de la doble instancia como un principio del debido proceso es un principio bien fundamental. No obstante que uno pueda renunciar, pero evidentemente que en casos de falta o abusos graves me parece que es entendible que alguien pueda supervisar eso. Pero, pero a mí me parece que, sinceramente, este es mi diagnóstico por lo menos, eh, y por supuesto que estoy dispuesto a que no estén de acuerdo conmigo, pero mi diagnóstico es que una parte importante del problema está en los abogados antes de iniciar el conflicto. Porque por regla general, y esta es mi experiencia, los abogados no están dispuestos a cambiar lo que existe, lo conocido. Los abogados no están dispuestos a someterse a un procedimiento que, evidentemente, sin afectar las normas del debido proceso, no están dispuestos a someterse, por ejemplo, a un procedimiento donde no hay un auto de prueba. Y que, sin embargo, sea muchísimo más eficiente tanto el proceso como la solución del conflicto, muchísimo más rápido. No están dispuestos en general los abogados, y esto tiene quizás que ver también con un poco falta de conocimiento, pero no están dispuestos a que en la lectura de una demanda, por ejemplo, de una contestación, se vaya inmediatamente accediendo a los documentos que sustentan las argumentaciones que están ahí. Lo primero que quisiera saber es si ustedes están o no de acuerdo con lo que digo. Y segundo, ¿qué solución creen que puede haber a esto? Porque entendiendo que, como se llame, recurso de queja, en el caso de los arbitrajes internacionales, el recurso de nulidad o lo que sea, entendiendo que eso va a existir de todos modos, sí quizás previamente se puede hacer eficiente el procedimiento y en vez de durar, voy a decir cualquier cosa, 2 años, que dure 6 meses, 8 meses, y entonces ya con eso se gana bastante y las partes sometidas al arbitraje también sienten ganar y entienden justificado el costo que va más allá del puro costo, digamos, del árbitro de la institución, eh, sienten justificado el costo que significa para ellos el arbitraje. ¿Qué opinan? A mí me gustaría escuchar más bien a Álvaro en esta respuesta porque mi experiencia como abogado litigante no vale, pero me gustaría decir una sola cosa. Ya Una está cosa, listo, ya. solo una cosa. Con la- Me gustaría escucharlo más bien sobre el rol de la conciliación. Porque cuando tú dices un procedimiento sin auto de prueba, donde las partes puedan llegar a un acuerdo, yo creo que tiene un rol fundamental justamente el trámite de la conciliación, donde uno puede encontrar y el trámite de la conciliación puede terminar siendo un periodo bastante más largo y no necesariamente una sola audiencia. Pasan los arbitrajes, pasan las Cortes Supremas, pasa el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, donde las conciliaciones pueden transformarse en procesos de verdad de acercamiento de las partes y de buscar un acuerdo, una salida alternativa al conflicto. Eso. Sí. No, yo creo seriamente que la conciliación sí es un mecanismo eficiente de resolución de conflictos para poner término al mismo y desde luego para no afectar tanto los gastos. Ahora, para que se produzca una conciliación, en verdad, se requieren varias condiciones. No es llamarlo, ¿no es cierto?, a las partes y que se sienten. La primera de ellas, lo que dice la relación con los árbitros, es que el árbitro se conozca el expediente. Eso es como condición sine qua non. Porque muchas veces ocurre que el árbitro solamente se limita a preguntar, ¿están dispuestos a conciliar? Contestan que no, y ahí nomás queda la cosa. ¿Ya? Pero un árbitro que ya ha estudiado el expediente y que percibe que la controversia entre las partes puede admitir algún grado de solución sin anticipar su opinión, que lo pueda al día de mañana inhabilitar, sí puede lograr que las partes se acerquen a un eventual acuerdo. O al menos lo que uno llama semblantear, ver si en la primera etapa de la conciliación existe esa posibilidad
¿Por qué no existe esa posibilidad? ¿Qué es lo que las partes, en definitiva, han detectado dentro de su causa que impide un arreglo? Lo que hacen es, a lo que hace interesante para el árbitro para que en una posterior oportunidad, particularmente terminado la prueba, vuelva a llevar a conciliación, pero ya con los antecedentes en su poder. O sea, lo que tú me dijiste, ¿no es cierto?, hace 6 meses atrás, respecto a lo que te preocupaba para resolver este arbitraje, yo ya lo estoy entendiendo de esta manera o de esta otra manera. Es súper interesante la conciliación. Creo yo que es un buen mecanismo. Pero dame un segundo más porque tú tocaste un tema que yo creo que es fundamental. Y es el tema de los contratos, la intervención de los abogados en los contratos. Esto no es una crítica, sino que aquí estamos también constatando ciertos hechos. A ver, se puede decir que ciertas cosas le interesan a las partes dentro de la celebración de un contrato y ciertas cosas le interesan a un abogado dentro de la celebración de un contrato. Yo creo que si uno se pone a pensar inmediatamente, ¿qué le interesa a la parte misma? Le interesa que quede bien fijado el precio, por ejemplo, le interesa que quede bien fijada las condiciones, le interesa que quede bien fijado el plazo, y esas son sus preocupaciones. Sin embargo, cuando el contrato ya se alcanza y interviene el abogado, digámoslo así, para revisarlo, existe tal nivel de encantamiento con el hecho de haber podido celebrar un contrato que promover o de alguna manera intentar a revisar cómo se van a resolver los conflictos es poco menos que echar al abogado para fuera de la sala. O sea, aquí estamos entre amigos, vamos a firmar, estamos felices, así que pongamos simplemente el timbre CAM. ¿Qué les parece a ustedes? Pongamos el timbre CAM, ¿no es cierto? Y en definitiva, aquello que las partes negociaron directamente, en general, y que el abogado se limitó a reproducir en ciertas cláusulas, no necesariamente es después aquello que va a ser materia del conflicto. Y es interesante constatarlo en la parte, y no estoy hablando porque se me haya ocurrido a mí, hay hartos estudios internacionales, lo examinamos el año pasado, ¿te acuerdas tú? En Madrid, en unas conferencias del CIAMSIAR, a propósito de un contrato que se celebró con el Camp Santiago, y parecía realmente increíble cómo un contrato se celebra de esa forma cuando en definitiva los conflictos van a provenir de otra parte. Eso es súper interesante de constatar. Entonces, yendo más derechamente a tu pregunta, ocurre que cuando ya llegas al arbitraje en estas circunstancias, hay un problema bastante serio que va a afectar, por un lado, la eficiencia del arbitraje, que va a haber un conflicto en que las propias partes puede que no están entendiendo de qué se trata esta historia, ellos entendieron otra cosa respecto al contrato, y se encarece al mismo tiempo, porque esa controversia va a ser en definitiva materia de peritaje, que son otros costos más, va a ser materia de pérdida de recursos humanos, porque los gerentes y los ejecutivos van a tener que ir a declarar como testigos, van a tener que estar activamente alimentando a los abogados, y en la práctica entonces, cuando tú me dices el tiempo, hay que ver, claro, el tiempo es muy importante y muchas veces se pasa, pero ¿por qué? Yo creo que estos elementos influyen para que un arbitraje que uno quisiera terminar en un año, finalmente no termina en un año, pero no porque el árbitro sea ineficiente, ni porque los abogados sean ineficientes, ni las partes sean ineficientes, sino que porque concurren todo este tipo de situaciones al mismo tiempo, que lo hacen muchas veces más complejas. Excelente. Se nos ha pasado el tiempo bastante rápidamente. Nos quedan 10 minutos, un poquito menos. No sé, Nicolás, si es que hay Ya, pero preguntas. que hablen a María José, porque yo me he robado todo lo de, me he dedicado a hablar aquí como un verdadero predicador. No, pero fantástico. Sí. ¿Aló? Sí. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta un poco ligado a lo que dijo, bueno, lo que dijeron los dos panelistas en verdad, en cuanto a que es un tema cultural. Y mi pregunta es su opinión respecto a
porque, a ver, si es que uno ve el problema de las quejas como un problema solamente de los litigantes, me parece que uno pierde de vista el hecho de que si es que los recursos de queja se declararan todos inadmisibles, por ejemplo, se rechazaran todos en límite, nadie los interpondría, probablemente. Entonces también hay otra cara que es los jueces que los acogen. Entonces, mi pregunta es, si es que existe a lo mejor alguna culpa en esto también de los jueces, y lo digo porque hay un libro que se llama Judicial Reputation, Reputación Judicial, que lo hicieron dos comparatistas de la Universidad de Chicago, el 2015, y si bien su enfoque es la reputación judicial entre el Poder Judicial y a lo mejor tribunales constitucionales o el Poder Judicial y la legislatura, hay una parte de la sección en que hablan sobre la reacción de los jueces nacionales frente a la arbitraje internacional. Y dice que hay una reacción bastante fuerte en parte de algunas jurisdicciones porque los jueces ven desde su perspectiva que cederle la resolución de disputas a árbitros internacionales sería ceder parte de la soberanía y eso es un rol que le compete solamente al juez nacional. Entonces hay una cuestión de reputación y casi que emocional por parte de los jueces para ir en contra del arbitraje internacional. Y les quería preguntar a ustedes si es que creen que sería plausible que a lo mejor los jueces del Poder Judicial tengan una reacción similar respecto del arbitraje CAM, por ejemplo, casi un recelo, una cuestión emocional de irnos contra los árbitros que por ahí no han pasado por la carrera judicial completa, por ejemplo, y que están resolviendo los casos más importantes, entonces nos vamos a meter a resolver estos asuntos. No sé si eso a lo mejor es una mirada muy pesimista o si ustedes piensan que es posible que eso esté sucediendo. Sí, perdona, yo coincido contigo. De alguna manera está sucediendo porque desde hace años atrás se ha dejado de cumplir lo que se llama el principio de deferencia técnica. Es decir, si tú ves, por ejemplo, la conducta de la tercera sala, muñozizada, ¿cierto? Era una sala que revisaba todas las sentencias y muchas veces las modificaba porque el hecho de que un tribunal de libre competencia, por ejemplo, fallara una determinada causa, era revisada por la Corte Suprema independientemente de quien sabía de libre competencia por ese tribunal. Yo siempre me llamó la atención por qué se había perdido ese principio tan importante que es el de la deferencia técnica. En el caso de los árbitros, a mi modo de ver, ocurre otro tanto. Esa deferencia que se tiene hacia un juez que se supone preparado, que se supone capaz de dictar una sentencia, se pierde al revisar el caso como si fuera una revisión de tipo apelación, no indagando necesariamente sobre las conductas disciplinarias o que merecen sanción disciplinaria, sino que sobre el razonamiento de los jueces. Eso. Sí. Sí. Yo lo que sí quisiera complementar la respuesta de Álvaro por la experiencia que tuve como abogado integrante. La verdad es que cuando uno integra se da cuenta que de alguna manera los tribunales de segunda instancia agradecen el conocimiento que abordan los árbitros respecto de materias que son y que los tribunales pueden reconocerse menos expertos. Obviamente que hay excepciones. No tengo duda que probablemente hay algunos ministros de las Cortes, por no mencionar ninguno en particular, pero que preferirían conocerlo todo ellos, digamos. Pero mi experiencia es esa, pero con rigor. O sea, no están dispuestos, definitivamente, no hay ninguna disposición a ser laxos en el análisis, más bien al contrario, probablemente son más estrictos en el análisis de un fallo o de una resolución de un tribunal arbitral ante el fallo o una resolución de un tribunal ordinario. Es incómodo para los árbitros en general estar dando explicaciones de sus fallos. Y eso evidentemente que los jueces también lo entienden, porque probablemente a ellos también les tocó en su calidad en su carrera judicial. Es incómodo, pero yo creo que de alguna forma me parece que los tribunales de segunda instancia entienden que es una función que deben cumplir y yo creo que con un poquito más de rigor cuando se trata de tribunales arbitrales. Yo quería agregar porque efectivamente yo hablé de la cultura, de un cambio un poco más en todos los actores
yo creo que sí yo veo cambios en la manera de hacer las cosas, cambios en los lenguajes, cambios en la manera, en las cosas que se van valorando. Yo creo que sí hay cambios. Estoy hablando de una cuestión que no tiene que ver con cómo fallan los jueces. Pero me pregunto, en esa misma línea, hablar de culpables también lo encuentro complicado, porque en realidad un cambio sistémico el que tendría que ocurrir. Y otra, mira, es lo que tú estás diciendo. Si en realidad hubiera tan poca deferencia, no sería un 4% la tasa de acogimiento de las quejas, pues sería mucho más. Es decir, claro, probablemente se están tramitando muchas, pero solamente se acogen 4. Y tengo entendido que no hay ningún recurso de nulidad que se haya acogido por quebrantamiento del orden público en los arbitrajes internacionales. Entonces creo que hay que andar con cuidado en las apreciaciones de lo que estamos constatando, porque si nos quedamos solamente con las cifras que hemos dado, parece ser que podríamos avanzar a partir de una opinión quizás menos drástica, pero claramente no es lo cómodo y tampoco ayuda el que de todas maneras extiende el proceso, porque bueno, hay 96% que son rechazados, pero hubo que tramitarlo. Y no tuviste la sentencia ejecutoria y firme hasta cuánto tiempo después. Entonces, efectivamente, es un tremendo costo para el sistema. Ahora, lo que tú dices da la impresión de que se respeta el principio de deferencia, pero en realidad la misma hoja, pero da vuelta, te demuestra que el hecho de que los tribunales, las cortes de apelaciones, tramiten estos recursos de queja revisando la totalidad de la causa, es en la práctica poner al árbitro y a su sentencia sobre la palestra, pudiendo el árbitro creer o casi creyendo que su sentencia puede ser revocada o admitida un recurso de queja por razones que no dicen relación con su profesionalismo o con su seriedad, sino que porque discrepancias incluso de la propia corte con la forma como falló el árbitro. En circunstancia que en el peor de los casos ustedes podrían decir que se trata de errores del árbitro, pero para eso se celebró un contrato de arbitraje sin ulterior recurso. Porque si no es así, bueno, eliminemos la renuncia a los recursos y establezcamos un mecanismo de doble revisión dentro del CAM, por ejemplo, con árbitros de segunda instancia o algo parecido. Pero no, en la práctica a mí me parece que hemos llegado a un sistema que es un poco cínico, porque al final ese contrato, el más importante de todo, cómo vamos a resolver el conflicto, no se respeta. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Les agradezco sinceramente mucho a los dos que hayan estado con nosotros, al público, a la gente que está conectada. Y los invito a participar de este curso de arbitraje comercial, doméstico, internacional, que se inicia a principios de junio y que donde vamos a abordar este y muchos más temas, tanto y más interesantes. Así que muchas gracias y muy buenas tardes a todos.